Me da mucho gusto seguir en nuestra serie de Colosenses. Si quieren ir en sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Y estaremos continuando con los versículos del 9 al 11. Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre, damos tantas gracias que nuestro Señor Jesús cambió el manto suyo por el nuestro. Gracias por la obra de Cristo en la cruz y la salvación que tenemos en Él, la paz que tenemos en Él. Tenemos paz con Dios, estamos reconciliados contigo, ya no estamos bajo tu ira, ya no estamos bajo la pena de perdición eterna. Y yo te pido, Señor, en esta tarde que uses este tiempo, que tu palabra sea comunicada de una forma clara y eficaz, y que tú uses tu palabra en nuestras almas, Señor. Tenemos sed de ti. Tenemos una gran necesidad de tu verdad en esta tarde. Necesitamos esa transformación interior que solo viene a través de tu palabra, de tu verdad. Que nos santifique, Señor, que nos transforme, que nos instigue a obedecer, que caliente nuestros corazones a amarte con más fervor. Es lo que más necesitamos, Señor. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría empezar hoy con algunas preguntas sobre tu vida de oración. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Por qué tipo de cosas oras? ¿Por cuánto tiempo inviertes en la oración? Tu vida de oración se caracteriza por acción de gracias, confesión, petición e intercesión. ¿O solo por una de estas categorías? ¿Tu vida de oración es un deleite o una carga? Se ha dicho que la oración es el barómetro del alma. Es difícil orar por motivos equivocados, por motivos incorrectos, ¿verdad? Es fácil predicar por motivos incorrectos, es fácil estudiar la Biblia por motivos incorrectos, pero es difícil orar con una motivación incorrecta. Clamar a Dios y tener comunión con Él es evidencia de un corazón humilde. Un corazón arrogante no necesita a Dios. Un corazón arrogante no necesita clamar a Dios y buscar de Él. Hoy vamos a continuar viendo la oración de Pablo, que ya empezamos una de las últimas veces, y nos va a desafiar sobre cómo es la oración intercesora y nos iluminará en cuanto a uno de los ingredientes básicos para tener un caminar ferviente con el Señor, para que podamos buscarlo. Así que hoy vamos a aprender acerca de la sabiduría espiritual y los efectos que tendrá en la vida de los creyentes para que podamos buscarla de Dios. Primero vamos a mirar el contexto de nuestro pasaje hoy. Hoy estamos mirando los versículos del 9 al 11. Vimos en los versículos del 1 al 2 el saludo, ¿verdad? Ahí nos dice quién es el autor del libro y quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Quien escribe es Pablo, está escribiendo a la iglesia que está en Colosas. Después miramos en los versículos del 3 al 8
la primera parte de una oración de Pablo que se caracteriza por una expresión de agradecimiento al Señor, ¿verdad? En esos versículos vimos la gratitud de Pablo que él expresa a Dios, y en esos versículos vimos cómo él anima a los colosenses y él está dando gracias por la evidencia de la salvación en sus vidas, por el evangelio que les salvó y produjo ese fruto, y por Epafras, el hombre que les llevó el evangelio, su ministro, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la oración, en versículos del 9 al 11. Y entramos en la parte de la oración que ya no está dando gracias, sino que es una súplica. Es una intercesión de Pablo por los creyentes que están en Colosas. Así que vamos a dar lectura a nuestro pasaje, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que en estos versículos vamos a ver el qué de la petición de Pablo en el versículo 9 y el por qué en versículos 10 y 11. Entonces vamos a ver, ese es el bosquejo de lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a dividir el pasaje en dos, el qué y el por qué, el contenido y los efectos. Entonces, primeramente, vamos a ver qué es lo que está pidiendo Pablo, cuál es el contenido de su petición. Y lo primero que tenemos que notar es que el contenido es algo espiritual. Él pide algo espiritual. Dice, bueno, ¿por qué importa eso? Porque quiero que pienses en tus oraciones y pienses cuál es el contenido de mis oraciones, qué estoy pidiendo. Estamos hablando de intercesión. ¿Por qué estoy pidiendo? ¿Por cosas físicas, materiales, circunstanciales, temporales o cosas espirituales? Pablo nos da el ejemplo de pedir algo espiritual. Está bien orar por enfermedades, por circunstancias de la vida. Está bien. Tenemos la oración del Señor donde nos da un modelo y pidan de esta forma, y está pidiendo por el pan de cada día. Eso es algo físico, ¿verdad? Pero lo más importante debe de ser lo espiritual. Ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Entonces es algo espiritual. Y fíjate que está pidiendo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, ¿verdad? Ya sabemos que Él está orando, ya hemos visto en otros versículos que Él constantemente está recordándoles en oración, específicamente en el versículo 3, donde dice siempre orando por vosotros. Pero ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seáis llenos. Hay mucho. Cuando ustedes están leyendo la Biblia, fíjense en los detalles. Hay mucho, en cada palabra hay mucho que aprender, y esta palabra, especialmente los verbos, tenemos que fijarnos bien, que seáis llenos. No está diciendo que se llenen ustedes. Y dice, bueno, esa no es una diferencia muy grande. Sí, el verbo está en voz pasiva.
La voz activa significa que uno va a hacer la acción del verbo. La voz pasiva significa que va a recibir la acción del verbo. Y es pasivo. No es algo que ellos van a hacer, sino algo que se les va a hacer a ellos. Y tenemos muchas veces en la Biblia un pasivo divino. Porque ¿quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Él está hablando a Dios. Dios lo va a hacer. Es un divino pasivo. Dios es el agente implícito. Él es el que les va a llenar a ellos. No es algo que ellos están buscando hacer, ¿verdad? La palabra llenar, a veces nosotros pensamos solo de llenar un recipiente, y eso es parte, ¿verdad?, de poner algo dentro de otra cosa. Dios va a poner algo dentro de ellos. Pero en la Biblia tiene otro sentido en adición a ese. El otro sentido es de control. Sed llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo debe de estar controlando nuestras acciones. Entonces hay un poco más que solo algo que se pone dentro de otra cosa. Hay una idea de control, de que esto es algo que nos va a controlar. Pero ¿llenos de qué? ¿Llenos de qué? Seguimos en el versículo. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No pide que seáis llenos de información bíblica, datos bíblicos. Y eso es importante, ¿verdad? Una vez fui a un pueblo en México con unos compañeros del Instituto Bíblico y jugamos un juego de como trivia, donde eran muchas preguntas de información bíblica. ¿Y sabes qué? Qué vergüenza me dio que nosotros no podíamos contestar ninguno. Claro, estos muchachos estaban jugando ese mismo juego por años, yo creo, y sabían todas las respuestas. Pero luego me quedé pensando, bueno, ¿de qué sirve saber cuál es el versículo más corto de la Biblia o el capítulo más largo de la Biblia o hasta los nombres de los discípulos? Esa información no va a nutrir mi alma. Solo son datos. Y está bien saber de la Biblia, obviamente no estamos diciendo que no. Pero no es eso de lo que está hablando aquí. No solo es información bíblica. Una vez yo hablé con un señor, pasé varias horas hablando con un señor que estaba loco. Y yo empezaba un versículo y él lo terminaba y me decía la cita. Yo creo que ese señor tenía la mayoría de la Biblia memorizada. Yo decía, yo estaba tratando de hablar con él de cosas espirituales y yo le decía versículos, él lo terminaba y me decía la cita y yo decía, yo estoy aquí estudiando la Biblia, este loco sabe mucha más Biblia que yo. Pero le pregunté, ¿cómo puede uno ir al cielo? ¿Cómo puedes estar bien con Dios? Se quedó en blanco. No podía contestarme nada. Se conocía la Biblia de cabo a rabo y no podía decirme el Evangelio. Entonces no estamos hablando solo de información bíblica. El conocimiento bíblico no iguala la madurez. ¿Sabes eso? El conocimiento bíblico, que es bueno, no iguala a madurez. Porque la madurez se determina más por cuánto de la Biblia has aplicado en tu vida, no cuánto conoces. Primera de Corintios 8:1 nos dice que el conocimiento envanece. Y yo añadiría ahí, el conocimiento no santificado envanece. El conocimiento no santificado, y me refiero a que cuando conocemos algo bíblico, cuando aprendemos algo de la palabra, hay que aplicarlo. Si solo estamos llenando nuestra mente de información, eso nos va a envanecer, pero un conocimiento de quién es Dios en este libro va a llevarnos a la humildad, no al orgullo. ¿A qué se refiere aquí el conocimiento de su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos vivir de una manera que agrade a Dios? Eso es lo que está diciendo.
un conocimiento de cómo quiere Dios que yo viva mi vida momento por momento, día tras día. Y sigue ahora especificando un poco más en toda sabiduría espiritual. En toda sabiduría espiritual. El conocimiento son como principios, conceptos, verdades, pero la sabiduría es vivir de acuerdo a ese conocimiento. La sabiduría es percibir la vida y vivir de una manera hábil y efectiva. Conocemos gente que sabe mucho, pero no vive de una forma sabia, porque no están viviendo de acuerdo a lo que saben. Y esta sabiduría es espiritual. Es una sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría que no es espiritual. En el mundo hay mucha sabiduría. Si has leído el Progreso del Peregrino, hay un señor que no sé cómo es en español, pero es mundano sabio, ¿verdad? Hay una forma de vivir hábilmente en este mundo. Hay gente que es muy hábil, que es muy manipuladora, que sabe conseguir lo que quiere, que sabe ir por la vida de una forma que ellos siempre salen ganando. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de una sabiduría espiritual. En Santiago 3, por ejemplo, si fuéramos a ir rápidamente a Santiago capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo es pragmática, es limitada a esta vida. No considera a Dios. Es sacar lo máximo que puedas de esta vida y tener el mínimo de problemas. Pero acaba en esta vida. La sabiduría espiritual sabe que después de esta vida continuamos y tenemos que dar cuentas a Dios. Y es vivir con eso en mente. Nuestro versículo continúa, volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual o entendimiento espiritual, que es saber lo que agrada a Dios en cada lugar y cada momento, es ver las cosas como Dios lo ve. Nosotros tenemos la tendencia a ver las cosas desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Escuchamos de algo que pasó y algo si pasó lejos o hay problemas en este país o hubo un desastre natural o un huracán o qué sé yo. A veces, bueno, está lejos, no me afecta, no me interesa mucho. A lo mejor, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Significa eso que ahora la electricidad va a ser más cara porque hubo un huracán, porque hubo esto? Dios no lo está viendo así. Eso es una perspectiva muy personal, muy egoísta, porque si lo miramos como Dios lo mira, estaríamos pensando, ¿qué tal las almas en ese lugar? ¿Qué tal los creyentes que están en ese lugar? ¿Estarán ellos bien? ¿Cómo estará su iglesia? ¿Le habrá destrozado sus casas a los creyentes? ¿Necesitan algo? Eso es verlo desde la perspectiva de Dios, con una conciencia de Dios. Y Él que está pensando, Él está pensando cómo están mis ovejas en esta situación. Él está en control de eso. Pablo aquí no está pensando en sí mismo. Pablo está escribiendo una carta y él está orando continuamente por estas personas
en una ciudad sin importancia, un grupo pequeño de creyentes que él nunca ha conocido personalmente. ¿Por qué le interesa a Pablo los creyentes en Colosas? Porque él quiere ver la obra de Dios continuar. Si hay creyentes y Dios está obrando, él está interesado. Si hay herejía que está amenazando a los creyentes, él quiere ayudar a que ellos no caigan en ese error. La inteligencia espiritual, por tener una conciencia de Dios y de otras personas, nos ayuda a saber cómo ministrar a los demás. Algunos de ustedes quizás algún día van a ser consejeros bíblicos aquí en nuestra iglesia y van a tener que ministrar a los demás y van a tener que saber cómo. Y eso implica inteligencia espiritual. Implica ver los problemas como Dios los ve. Implica ver el pecado como Dios lo ve, cómo funcionan las personas, cómo somos, cómo reaccionamos, cómo deberíamos de reaccionar a la vida. Es entendimiento espiritual. Cómo Dios cambia a una persona. ¿Cuál es el proceso que Dios usa para que un creyente crezca en Cristo y se deshaga de hábitos pecaminosos y empiece hábitos de piedad? Todo eso entra aquí. Así que esto es lo que Pablo pide. La petición es sabiduría espiritual de este tipo. Pero no es una sabiduría estéril. Este conocimiento tiene muchas consecuencias de largo alcance en la vida de los creyentes. Esta causa tiene un efecto. Bueno, tiene varios efectos. Miren el versículo 10. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, he pedido esta sabiduría espiritual para qué, y ahora nos va a decir por qué la pidió. ¿Cuál es el motivo de que él está pidiendo que Dios les llene con este entendimiento de su voluntad? El conocimiento de su voluntad. Para que al estar llenos del conocimiento de su voluntad y toda esta sabiduría espiritual, eso tenga ciertos efectos en sus vidas. Así que ahora entramos en el segundo punto, el por qué. El qué de su petición era sabiduría espiritual y el por qué son los efectos de este conocimiento. Dice, ¿para qué? Versículo 10. Para que andéis. Y pues nosotros ya familiarizados con la Biblia, pero quizás alguien no tanto, para que andéis. O sea, andar es poner un pie enfrente del otro y caminar. Pero ¿de qué está hablando? Nosotros sabemos que en la Biblia cuando dice de andar, está hablando de nuestra vida, de nuestro diario caminar, de nuestro vivir, de nuestra conducta en este mundo. Y vamos a ver 3 efectos de este conocimiento en cuanto a nuestra vida. Este conocimiento, ser llenos de esta sabiduría espiritual, nos va a llevar a vivir excelentemente, como vemos en la primera parte del versículo 10, nos va a llevar a vivir productivamente, segunda parte del versículo 10, y nos va a llevar a vivir consistentemente en el versículo 11. Así que miremos estas 3 ramificaciones. La primera es una vida excelente. ¿Qué significa excelente? Bueno, hay cosas buenas y hay cosas excelentes. Algo bueno es positivo, es de valor, pero lo excelente es lo que ya no se puede superar. Es lo mejor. Y nosotros debemos vivir vidas excelentes, ¿verdad? Significa que no puedes tener un objetivo más alto. No hay un resultado mejor que vivir de esta forma. Y en cualquier área que no estamos viviendo excelentemente, significa que algún día vamos a tener remordimiento por no haber vivido de esa forma. Porque cualquier objetivo,
cualquier otro objetivo es inferior. Y este vivir excelente se caracteriza por dos cosas que se solapan o se superponen, ¿verdad? La primera es que dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, la forma excelente de vivir es vivir de una forma que es digna del Señor. ¿Qué significa esto? Tiene el sentido de seguir sus normas y estar de acuerdo con su voluntad. Tiene el sentido de que nosotros vivimos de una forma que es consistente con el carácter de Dios. Si Dios es verdad, decir una mentira no es vivir digno del Señor, porque esa conducta no refleja el carácter de Dios, no es digna del Señor. Es vivir de una forma que cuando nosotros estemos cara a cara con Jesús y tengamos que rendir cuentas por nuestra vida, no seamos avergonzados. Es vivir sabiendo que en todo momento estamos bajo la mirada del Todopoderoso. El segundo aspecto es agradándole en todos los aspectos. Entonces, vivir de una forma digna del Señor y vivir de una forma que le agrada en todos los aspectos. Solo puedes agradar a una persona. Y todos los días tenemos 1000 decisiones, 1000 veces que tenemos una decisión que tomar. ¿Voy a agradar a Dios o voy a agradarme a mí mismo? Y vivir de una vida excelente es agradar a Dios en todos los aspectos. ¿Voy a hacer lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Al final siempre nos beneficia hacer lo que Dios quiere. Pero a corto plazo la tentación es voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Es nuestro factor decisivo agradar a Dios o a nosotros mismos? El factor decisivo. Tengo una oportunidad de trabajo en otra ciudad. ¿Qué determina si yo voy a tomar esa posición? Si estoy pensando para mí, ¿es un lugar bonito? ¿Paga bien el trabajo? ¿Qué debería estar preguntando? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Hay una iglesia buena ahí? Si estamos pensando como Dios, la primera pregunta va a ser, ¿hay una buena iglesia en ese lugar? No, no voy. Así de fácil. Es el factor decisivo Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué estoy mirando? ¿Es guapa? ¿Es fácil de llevarme con ella? Etcétera, etcétera. ¿O qué está pensando Dios? ¿Es una mujer de Dios? ¿Es una mujer que me va a acercar a Dios o una mujer que me va a alejar de Dios? ¿Es una mujer que me va a ayudar a servir a Dios con mi vida o no? ¿Ves la diferencia? Es muy distinto. ¿Qué es el factor decisivo? ¿Estamos buscando agradar a Dios o a nosotros mismos? Pero también nos lleva no solo a una vida excelente, sino a una vida productiva. Productiva. Seguimos en el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Nosotros estamos en una cultura que es grandemente influenciada por el catolicismo. Muchos de nosotros estamos rodeados por eso. Y el catolicismo pone un énfasis incorrecto en las buenas obras. Pero a causa de eso, nosotros a veces nos hemos ido a un extremo de no dar ningún peso a las buenas obras. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces en corregir un error tratamos de irnos al otro extremo, pero lo que tenemos que ser es bíblicos, ¿verdad? No solo reaccionando a los errores que hay por ahí. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Tito nos dice que debemos de estar preparados para hacer buenas obras, que seamos dedicados a las buenas obras y que seamos celosos de las buenas obras.
Debemos estar haciendo buenas obras, debemos estar haciendo cosas buenas, debemos de vivir una vida que es productiva, donde fluye de nosotros las palabras buenas y las obras buenas. También en Tito vemos que los falsos maestros niegan a Dios por sus obras. Entonces, ¿has pensado en esto? Nuestras obras pueden afirmar a Dios, o sea, ser excelentes, estar de acuerdo con Dios, con su voluntad, con su persona, o pueden negar a Dios. El tener una sabiduría espiritual, ser llenos de el conocimiento de la voluntad de Dios, nos va a llevar a producir buenas obras. Si pudiéramos vernos como Dios nos ve, en la imagen de un árbol, si pudiéramos vernos ahora espiritualmente como un árbol, deberíamos ser un árbol que tiene ramas cargadas de fruto. Las ramas casi tocando el piso, ¿verdad? Cargaditas de fruto. Eso es lo que nos gustaría ver. Eso es lo que a Dios le gustaría ver también. Pero no termina ahí, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dices, espérate, tú ya dijiste, el conocimiento ya lo vimos en el versículo 9. Entonces estás diciendo que esa sabiduría espiritual, que ya es un conocimiento, también va a tener un fruto que es conocimiento. Eso es lógica circular. No es una contradicción, no es lógica circular. El conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad y al caminar como Él quiere, uno de los efectos de eso es conocerle más a Él. O sea, estamos leyendo la Biblia, aprendemos algo de Dios quiere que yo viva de esta forma y si yo lo hago, estoy caminando en una forma que agrada a Dios y eso ayuda a que yo me acerque más a Dios, ¿entiendes? Entonces incrementa mi conocimiento, mi relación con Él. Y es una espiral. Imagínate, cuanto más conocemos a Dios, más queremos hacer su voluntad. Cuanto más vivimos de acuerdo a su voluntad, más cerca estamos de Él. Es una espiral que va subiendo, va incrementando. Y lo último es una vida constante. Una vida constante lo vemos en el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una sabiduría espiritual va a producir en nosotros una constancia, una fidelidad. Es una fuerza que viene de Dios por el conocimiento espiritual y el propósito es permitirnos ser gozosamente firmes y pacientes. ¿Qué es la firmeza? La firmeza es que no eres fácilmente movido. En esta vida va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber sufrimiento. Pero si nosotros tenemos esta sabiduría espiritual de parte de Dios, no vamos a ser fácilmente movidos, vamos a ser firmes, vamos a permanecer fiel y perdurar en circunstancias difíciles. Dice firmes y pacientes. Paciencia y longanimidad, que se refieren a aguantar mucho. Usted y yo tenemos gente difícil en nuestra vida. A lo mejor tienen enemigos en su vida que le están criticando, que le están atacando, que le están tratando de hacer la vida de cuadritos, quizás porque son creyentes, quizás porque están caminando con Dios y ellos no, y por eso te están atacando. Esto se refiere a poder aguantar eso, a poder ser paciente con ellos, a poder aguantar las dificultades que otras personas traen
a nuestra vida, la persecución, la crítica. Eso no es fácil, ¿verdad? Y quiero añadir, estamos acabando en el versículo 11, pero en algunas Biblias trae la palabra con gozo al final. Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Con gozo. Entonces no solo es ser firme en las pruebas, tener paciencia y aguante, sino es hacer esto con gozo. Hay mucha gente que puede aguantar muchas dificultades, pero ¿cuántas personas pueden hacerlo con gozo? Es como otra vez, Pablo está subiendo el listón, está poniendo el listón tan alto que solo con la ayuda de Dios y a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder hacer eso. Y esto lo vemos en Santiago capítulo 1. Vemos esta conexión. Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando nos hallamos en pruebas, ¿verdad? ¿Cómo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo habla de conocimiento, habla de sabiduría. ¿Cómo vamos a tener gozo en estas pruebas? Solo si tenemos la sabiduría de Dios, solo si podemos ver nuestra situación a través de los ojos de Dios. Y ver, ¿sabes qué? Dios está permitiendo esto para hacerme más como Cristo. Solo con esa perspectiva, solo con esa sabiduría espiritual, voy a poder estar gozoso en las pruebas. Este gozo proviene de ver el presente a la luz del futuro. Proviene de ver el hoy a través de los ojos de Dios que toma en cuenta la eternidad. Si esta vida es lo único que hay, ¿cómo vamos a aguantar? Si tengo un diagnóstico de cáncer y no voy a durar mucho tiempo. ¿Qué esperanza tengo? Mi esperanza está en que esta vida no es todo, sino que voy a ir a estar con Cristo. Mi esperanza es que esta vida va a ser lo más difícil y lo más triste de mi existencia, porque saliendo de aquí voy a algo mucho mejor. Así que en conclusión, esta es la oración de Pablo por los colosenses, una intercesión pidiendo sabiduría espiritual. ¿Y qué vida tan maravillosa vemos en estos versículos? ¿No creen? O sea, ¿no creen, no quisieran que esto fuera cierto de su vida? Vemos una vida que se vive de acuerdo al diseño de Dios para su gloria y para nuestro beneficio. Vemos vidas caracterizadas por obediencia, santidad y comunión cercana con Dios. Y yo no sé de ti, pero cuando yo escucho esas palabras es como, yo quiero esa vida. Yo quiero experimentar más de una vida así. Y si tú lo deseas como yo lo deseo, ¿dónde empieza? Empieza pidiéndole a Dios sabiduría. Pidiéndole ser llenos del conocimiento de su voluntad para poder vivir de acuerdo con su voluntad y así que eso tenga los efectos en nuestra vida que hemos visto aquí. Si tú quieres eso, pues únete a mi oración. Que el Señor nos dé sabiduría espiritual, que nos dé ojos para ver la vida como Él la ve. ¿Cuántos de nuestros problemas son problemas de perspectiva? Son problemas de que no podemos ver más allá de nuestro momento, de nuestra situación. Necesitamos ver la vida como Dios la ve y así poder vivirla como Él la ha diseñado. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, queremos tener esta sabiduría espiritual.
Necesitamos ver la vida como tú la ves para vivir en una forma que te agrada, para vivir en una forma que es consistente con tu carácter, que es digna de ti, una vida excelente, una vida productiva, una vida consistente. Es nuestro deseo, pero necesitamos ojos para ver, Señor. Siempre volvemos a nuestra perspectiva egoísta, nuestra perspectiva limitada. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Son almas. Llevan tu imagen, Señor, aunque muy perdida, muy distorsionada, pero toda persona lleva tu imagen, son almas. Que veamos el tiempo como tú lo ves. Es poco el tiempo. Nuestra vida es un vapor. Que veamos la iglesia como tú la ves. Nuestro Señor Jesús sufrió, se dio por su iglesia. Ama la iglesia. Ayúdanos a ver todo con los ojos que tú lo ves, Señor. Todo en una forma en que tú la ves. Necesitamos esa sabiduría espiritual para vivir vidas que te agradan y que sean de valor eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.